Muy buenas tardes, comunidad educativa. Gracias por acompañarnos una vez más. El día de hoy estaremos hablando sobre materiales instruccionales. Bien, ¿qué es un material instruccional? Pues son todos los recursos que nos pueden ayudar a nosotros como docentes a facilitar el proceso de aprendizaje, enseñanza-aprendizaje, como me gusta decirlo, porque todos aprendemos en este proceso también de la enseñanza. Podemos aprender de los estudiantes o podemos aprender cuando nosotros estamos preparando nuestras actividades o buscando material, actualizándonos. Estos se utilizan para facilitar pues este desarrollo en las actividades formativas. Bien, según Bracho en el 2019, los recursos los podemos clasificar en convencionales, en donde tenemos los recursos impresos o digitales. Dentro de los recursos impresos o digitales podemos encontrar los libros, los ebook, que son libros digitales, que no son los que se cargan como tipo PDF, sino que tienen otro diseño. Las fotocopias, los manuales, las antologías. También tenemos tableros didácticos, que son las pizarras o el pizarrón, la pizarra digital, el franelógrafo, el diaporama, que se utiliza mucho en educación básica y que también se puede incorporar a la educación media superior y superior. Tenemos manipulables, que son todos los materiales que podemos recortar, los juguetes didácticos y los materiales de laboratorio. También dentro de esta clasificación tenemos audiovisuales como los videos, los podcasts y las nuevas tecnologías como programas informáticos, la WebQuest o todas las aulas virtuales actualmente. Los blogs, los simuladores, las aulas virtuales y dentro de los audiovisuales, pues las presentaciones que se proyectan a través pues de la televisión ahora en algunos salones o por cañones o proyectores. Bien, en esta ocasión estaremos trabajando solo algunos de los materiales instruccionales convencionales y audiovisuales. Y en los primeros que les traigo son los impresos o los digitales. Dentro de los impresos tenemos primeramente el libro de texto. Los libros de texto son utilizados por los docentes y por los estudiantes como una guía, no como lo que marque todo el proceso lectivo, solamente es una guía que nos puede facilitar la comprensión de algunos contenidos. Por eso debemos de ser muy cuidadosos a la hora de elegir algún libro de texto de alguna casa editorial. Estos libros de texto tienen la finalidad pues de favorecer el proceso de aprendizaje, enseñanza-aprendizaje. Según Fernández y Caballero en el 2017, mencionan que los libros de texto, cito, existe multitud de definiciones para el libro de textos, algunas más precisas y más globales. Pichot en el 81 define el libro de texto como un material impreso. Ahora lo hablamos ya de digital, estructurado, destinado a utilizarse en un determinado proceso de aprendizaje e información. Por otro lado, Santomé, en el 94, indica que los libros de texto son aquellos que están diseñados para su uso solamente dentro del aula y centros de enseñanza y que consiste en dar información que los estudiantes necesitan que sean precisas para poder demostrar que cumplen con estos requerimientos para poder aprobar una determinada asignatura. Sin embargo, pues ningún libro de texto, por tan bueno que sea, puede ser un instrumento de validez universal, porque no podemos decir que sirve para todos los contextos. Siempre habrá que emprender actividades adicionales que puedan ayudarnos a nosotros como docentes y al estudiante a comprender de manera más fácil los conocimientos y los saberes que se requieren. El libro de texto no puede sustituir nunca al docente, aunque la tendencia general sea que el libro dirija a algún modo la actuación del docente, pero el docente tiene que utilizarlo como herramienta, más no como guía para su enseñanza. Elementos para el diseño de libros de texto. Bueno, el texto debe incluir procesos cognitivos. Tenemos que saber el nivel cognitivo que vamos a trabajar para cada estudiante, como por ejemplo comprensión, análisis, aplicación, si vamos a solucionar problemas, si vamos a hacer actividades creativas, de pensamiento crítico, de pensamiento complejo,
y esto tiene que ser a partir de diversas actividades. ¿Cuáles son los principios para la elaboración? Primero, pues tenemos que hacer una presentación panorámica y apropiada. ¿Cuáles son los objetivos del libro? Explicar la estructura y la secuencia, uso de los títulos y los subtítulos, preguntas que activen el conocimiento y despierten la curiosidad de los estudiantes. Debe de haber contenidos concretos y simplificados, no demasiado simplificados, porque ahora me he dado cuenta que en los libros de texto viene muy poquita información y de hecho no es información que sea relevante o que no puedas encontrar en otros medios. Y entonces este contenido concreto y simplificado debe de ser a partir de uso de analogías, ejemplos, metáforas, ilustraciones. Podemos utilizar diagramas de flujo o algún organizador gráfico. Recordemos que hay una variedad de organizadores gráficos. Principios para su elaboración. En el tercer punto tenemos la interacción significativa entre el lector y el libro. Tenemos que buscar actividades que ayuden a favorecer los procesos cognitivos. Recordemos, pues, esta pirámide, ¿no? En donde se basan en la taxonomía de Bloom, es recordar, entender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Y en principios también para su elaboración, en el cuarto punto tenemos la comprensión de contenidos complejos que exigen dos fases. Primeramente, la exposición del carácter intuitivo y formal, que es la parte simplificada del texto. Y dos, la exposición sistemática y rigurosa, formal, para precisar nociones previas. La estructura, recordemos que el texto mejor organizado es el mejor recordado, según Aguilar en 1988, página 19. Bien, recomendaciones para su estructura, pues debemos de dividir el texto en capítulos, secciones y subsecciones para organizarlo de una manera jerárquica. Debemos de utilizar títulos, oraciones o preguntas que indiquen pues la idea principal. Cada capítulo debe de tener una introducción, la cual debe de tener un panorama general del contenido. La interacción y información, cómo interactúa o cómo se ancla esta información, pues recordemos la introducción, aseveraciones que recuerden lo visto hasta ese momento, traer a cuenta las ideas previas, los conocimientos previos, palabras clave para precisar ideas, conceptos o contenidos, las claves tipográficas, por ejemplo, el uso de negritas, cursivas y el subrayado. Por otro lado, tenemos el ebook, que es el libro digital, que es una versión de un libro físico, mientras que el libro electrónico suele visualizarse en e-reader, que son lector de libros electrónicos, sin dañar la visión del lector. Entonces tenemos que hay tipos de libros de texto digital, por ejemplo, el libro digital plano, que es una réplica del texto que se encuentra en papel. Esto quiere decir que es tal cual, a lo mejor pudo haber sido eh, realizado en papel, pero también lo hicieron en PDF o que se escaneó y se subió en PDF a la red. Libro enriquecido, similar al libro plano, pero se encuentran ya hipertextos o vínculos interactivos que te mandan a otros sitios web. Y el libro multimedia que pues es lo más ideal para trabajar en digital. Se le añaden múltiples recursos como audios, videos, actividades interactivas, convirtiendo el libro en una aplicación. Ventajas de los ebook, pues primero que resultan atractivos para los estudiantes y no tienen que comprar el libro impreso ni contaminamos el medio ambiente con tanta con tanta información impresa. Preserva lo escrito, facilita la actualización del libro, facilita la investigación, se pueden hacer anotaciones dentro de estos libros, ocupan menos espacio, son descargables y se pueden seguir descargando cuantas veces sea, ¿no? A veces se nos pierden nuestras descargas, pues bueno, lo podemos volver a descargar. Desventajas que también tienen estos libros, pues la necesidad de un dispositivo informático especial para este tipo de libros, la dificultad de acceso a la tecnología. Recordemos que no todos los contextos educativos pues tienen los recursos económicos para tener este tipo de tecnologías. Los derechos de autor hay que tener mucho cuidado con ellos.
la necesidad de una conexión a Internet en algunos casos si no son descargables y la imposibilidad de cargas parciales. Elementos importantes que debemos de tener en cuenta para el ebook, bueno, pues primero el contenido multimedia que ya está vinculado, todos los hipervínculos ahí, la interactividad, fomentando la interacción entre los materiales, el alumno, el profesor. Ya algunos libros ebook también traen realidad aumentada, que esto también facilita como la manipulación de objetos digitales que son personalizables y actualizables. Esto quiere decir que son adecuados a los cambios curriculares, a las necesidades pedagógicas de los centros de estudio. Tipos de antologías. Ahora vamos con las antologías. Podemos tener las antologías teóricas, prácticas o teórico-prácticas. Las antologías prácticas, pues es una selección de materiales en donde se encuentran conceptos, teorías o enfoques que se requieren para el proceso de aprendizaje. Las antologías prácticas contienen procedimientos que ayudan a resolver problemas para los estudiantes y las antologías teórico-prácticas son las que contienen, pues, esto, tanto los conceptos, teorías, enfoques, textos, como también aspectos de procedimiento en donde puedan ellos resolver actividades. Elementos para una buena elaboración de una antología, según el Instituto Politécnico Nacional, pues primero determinar la profundidad de la extensión. ¿Qué extensión va a tener mi antología? Hacer una búsqueda exhaustiva de materiales que realmente sirvan a los estudiantes, tengan un lenguaje adecuado y puedan ayudarlos con su proceso cognitivo a irlo desarrollando cada vez más complejo. Localizar y seleccionar la información, conocer cada texto que vamos a ocupar y elegir el enfoque teórico con el que vamos a trabajar. Seleccionar el material, cuidar que el material contenga información adecuada y sea clara para el estudiante. Nuestros materiales seleccionados pues deben de ir de manera jerarquizada de acuerdo al programa y la creación o propuesta de actividades por parte del docente. Entonces, ¿qué debemos de tener? ¿Cuáles son sus elementos? Pues primero una portada, una introducción, junto con, ya sabemos, el programa completo de la unidad de aprendizaje, la sugerencia para abordar las lecturas, la presentación de la antología, nuestro índice, el texto contenido central de la antología, las actividades de aprendizaje y las fuentes consultadas, que son las referencias y la bibliografía. Recordemos que las referencias son todas las que utilizamos dentro del texto y la bibliografía son textos que le damos extra al lector en donde puede profundizar. Muy bien, y llegamos a manuales de laboratorio. Según la UNAM, podemos definir a un manual de laboratorio como un documento que integra lo sustancial de un tema de estudio, da una visión integral y proporciona información básica y concisa de la asignatura que se va a tratar. ¿Cuáles son los elementos que tiene que tener un manual de laboratorio? Pues la hoja de presentación, el directorio de los responsables del laboratorio y la asignatura, el índice del manual, en donde debe de aparecer cada una de las prácticas, la presentación en donde se haga una descripción, se diga el objetivo del manual, la fundamentación del trabajo, la seguridad de higiene que se debe de tener dentro de los laboratorios, todas las prácticas que se deben de desarrollar y las referencias y bibliografía. Les voy a dejar por acá unos hipervínculos para manuales de prácticas. Bien, también tenemos elementos para las prácticas de laboratorio. ¿Qué deben de tener las prácticas de laboratorio? Primero, el número de la práctica de laboratorio, el lugar y la fecha, el título, cuál es el objetivo de la práctica, el cuestionario, el procedimiento a desarrollar, la introducción teórica, los materiales, equipos, sustancias, aparatos o implementos que se requieran, las observaciones, los resultados, las conclusiones, la bibliografía, la evaluación correspondiente de la práctica y el buen visto del profesor de la materia o el encargado de grado para esa práctica de laboratorio, según Alemán y Mata del 2006 de la Universidad Autónoma de Chapingo. Bien, y llegamos así a los recursos, perdón, audiovisuales. Bien, primeramente tenemos los videos educativos. Son aquellos que cumplen, pues, con el objetivo didáctico ya previamente formulado, donde nosotros, pues, ya decidimos el contenido,
Sabemos qué es lo que queremos que el alumno realice. Y entonces, ¿cuáles son esos elementos a considerar? Primero, pensar en qué momento de la lección se va a ver. ¿Cuál es el objetivo de ese video? Crear un guión para poder desarrollar el video. Recuerden que ese guión debe de tener una introducción, un desarrollo y un cierre. El manejo del tiempo dentro del video y el manejo del lenguaje oral, como también corporal, para atraer, pues obviamente, la atención de los estudiantes. Y esto es según la Universidad Tecnológica de Perú. Algunas recomendaciones en los videos. Bueno, primero, debemos de tener una habitación iluminada, ya que la luz tiene que ver mucho con la calidad de las imágenes que tenemos. De preferencia, un fondo blanco o un fondo verde que nos ayude pues a proyectar. Y para el sonido se recomienda un espacio cerrado en donde podamos trabajar sin ninguna interrupción de otros audios. Se pueden utilizar micrófonos, por ejemplo, el ambiental, que es incorporando en la laptop o en algunos casos en la webcam, o un micrófono externo que puede ser alámbrico o inalámbrico. La actitud, pues hablar con entusiasmo, que sea interactivo con los estudiantes y recordemos siempre una vestimenta pues adecuada a la profesión que nos estamos refiriendo. Repositorios de videos educativos, pues tenemos Academy Earth, Brickstorm, Future Channel, MacTV, Meet Open, Courseware, Teacher to Be, YouTube Edu, entre otros. Bien, ahora vamos con los podcasts. Según la UNAM, podemos definir al podcast educativo como un medio didáctico que consiste en un archivo de audio digital con contenidos educativos creados por docentes o por los alumnos o empresas o instituciones dedicadas a la educación a partir de un proceso de planificación didáctica. ¿Cuáles son los pasos para elaborar un podcast educativo? Primeramente, uno, la planeación. Tenemos que hacer un diagnóstico del contexto al que va a ir dirigido, cuál es el objetivo de los aprendizajes que queremos realizar, los recursos con los que disponemos. En el análisis, selección de contenidos, perfil del oyente, el tipo de podcast que vamos a crear, igual que el tipo de canal. En análisis de la distribución de nuestros podcasts, nuestro canal y nuestro contenido. El diseño, pues cuál es el objetivo, la estructura del contenido y que sea un diseño, cuál será el diseño final y fácil para el escucha. Después vamos con la grabación. Luego lo editamos, podemos ponerle musicalidad, edición final y lo exportamos. Y bueno, pues la evaluación pues siempre tiene que estar incluido con la pregunta, ¿el objetivo educativo se logró a través de ese podcast? En podcasts educativos podemos tener Canal UNED, A Hombros de Gigantes, Educar Hoy, La Brújula, Pasajes de la Historia, Ecos del Tiempo, Ciencias, Le de Lenguas y Concitep. Y las transparencias, que bueno, muchas personas lo conocen como las diapositivas, las podemos definir según Moroto 2018 como la exposición de diapositivas digitales es una opción para que los docentes puedan presentar información a sus estudiantes. Entonces permite presentar información, imágenes, audios, videos, hipervínculos, en donde pues se puede mandar a los estudiantes antes de la clase o se puede proyectar durante la clase. Va a depender mucho pues del proceso. Recomendaciones generales para estas transparencias. Pues implementar organizadores visuales que sean novedosos, que sean relevantes, imágenes simples y grandes, contenidos relevantes, textos cortos, tamaño de letra en pantalla, entre más grande sea mejor. El peor color de pantalla, como el que yo tengo ahorita, es el blanco. ¿Por qué? Porque cansa la mirada de todos los que estamos viendo las diapositivas. Entonces, los mejores colores, pues, es el negro o el azul. Se recomiendan colores oscuros con letras claras, de preferencia fondo azul oscuro, títulos en amarillo y textos en blanco. Y podemos utilizar juegos didácticos como Kahoot. Y bueno, hasta aquí llegamos con el recorrido del día de hoy. Espero que les sea interesante, em, que sea llamativo, que puedan ustedes implementar algunas de estas cuestiones o hacer una autoevaluación de cómo estamos haciendo nuestros materiales didácticos. Bien, pues
eso sería todo por mi parte. Déjenme sus comentarios y seguimos en